Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez y en este video vamos a determinar las reacciones de apoyo para una viga isostática que posee una carga puntual y un apoyo inclinado. En el punto A tenemos un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje X y una en el eje Y. En el punto B tenemos una carga de 10 kN. En el punto C tenemos un apoyo móvil que está inclinado con respecto a la línea horizontal, es decir, que su inclinación es con respecto a la línea horizontal y es de 35 grados. La viga posee una longitud de 5 metros, desde el punto A al punto B tiene una longitud de 2 metros y desde el punto B al punto C tiene una longitud de 3 metros. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre, el cual no es más que una figura donde me muestran toda la fuerza que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. Como dije, en el punto A tenemos un apoyo fijo, por lo tanto tenemos una reacción en el eje Y una reacción en el eje X. Por lo tanto tenemos como incógnita la reacción en A del eje X, RAX, y la reacción en A del eje Y, RAY. Y entonces en el punto C tenemos un apoyo móvil que me genera una reacción en torno a su eje. En este caso será RC y es una reacción cuya inclinación es de 35 grados con respecto a la línea horizontal. Por lo tanto, como incógnita tenemos RAX, RAY y RC. Estas son las reacciones que vamos a determinar. Entonces, para determinar las reacciones vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. Ok, con lo primero que vamos a trabajar es con la reacción en C, que está inclinada, y como está inclinada con un ángulo de inclinación de 35 grados con respecto a la línea horizontal o al eje X, debemos de determinar sus componentes. Existe una componente en X que será igual a la reacción en C multiplicada por el coseno del ángulo, y existe una componente en Y que será igual a la reacción en C multiplicada por el seno del ángulo. La componente en Y de la reacción en C yo la puedo proyectar también de este lado y es lo mismo, CY. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A para determinar cuál es el valor de la reacción en C, y luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y para determinar cuál es el valor de la reacción en A del eje y por último vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X para determinar cuál es el valor de la reacción en X del punto A. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A y decimos que el sentido escogido es el sentido antihorario, es decir, que todas las fuerzas que giren en sentido horario serán negativas y todas las fuerzas que giren en sentido antihorario serán positivas en función a este punto de aquí. Entonces, en función a este punto, tenemos que momento es fuerza por distancia perpendicular, por lo tanto la reacción en A del eje X y la reacción en A del eje Y no entran porque están en el punto de origen, pero entra esta fuerza de 10 kN y entra la componente en Y de la reacción en C. Entonces tenemos que momento es fuerza por distancia perpendicular y esta fuerza en función a este punto giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa, y esta fuerza de aquí giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Entonces tenemos que vamos a hacer sumatoria de momento en el punto A y entra 10 kN por su distancia, que es 2, más la componente en Y de la reacción en C por su distancia, que es 5. Recuerda que la componente en Y es igual a RC o la reacción en C multiplicada por el seno del ángulo. Por lo tanto, será igual a RC multiplicada por el seno de 35. Es decir, que tenemos lo siguiente: menos 10 kN multiplicado por 2 metros más la reacción en C multiplicada por el seno de 35 multiplicado por 5. Esto que tenemos aquí no es más que la componente en Y. Veanla ahí. RC multiplicada por el seno del ángulo, RC multiplicada por el seno de 35. Y aquí lo estamos multiplicando por su distancia, por la distancia que hay desde el punto a la componente, que es 5. Entonces tenemos que negativo 10 kN por 2 metros es igual a negativo 20 kN por metro más RC multiplicada por el seno de 35 multiplicada por 5. De aquí, como queremos despejar la componente RC, vamos a mover el negativo 20 kN por metro a la derecha del signo de igual y pasar a positivo. Por lo tanto tenemos lo siguiente: la reacción en C multiplicada por el seno de 35 multiplicada por 5 es igual
a 20 kilonewton por metro. Ahora, como vamos a despejar la reacción en C, vamos a mover el seno de 35 por 5 a la derecha del signo de igual, y como está multiplicando pasará dividiendo. Por lo tanto tenemos RC es igual a 20 kilonewton por metro entre el seno de 35 por 5. Vamos primero a determinar lo que tenemos aquí. El seno de 35 multiplicado por 5, recuerda resolver entre paréntesis y luego lo multiplica por 5, es igual a 2.867. Y como la unidad que tenemos es metro, esto acá nos dará metro. Por lo tanto vamos a tachar metro con metro porque está dividiendo, y tenemos la reacción en C es igual a 20 kilonewton dividido entre 2.867, dando como resultado la reacción en C es igual a 6.975 kilonewton. Este es el valor de la reacción en C, la cual está inclinada. 6.975 kilonewton. Una vez determinada la reacción en C, vamos a determinar la reacción en A del eje Y, para lo cual vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y decimos que hacia arriba es positivo. Por lo tanto tenemos la reacción que es positiva, que va hacia arriba, esta carga que va hacia abajo, negativa, y la componente en Y. Entonces tenemos RAY menos 10 más la componente en Y, que es igual a la reacción en C multiplicada por el seno de 35, y eso es igual a 0. La reacción en C ya sabemos el valor, que es 6.975 kilonewton. Por lo tanto vamos a sustituir. Sustituyendo tenemos RAY menos 10 más 6.975 multiplicado por el seno de 35. Aquí vamos a resolver primero. 6.975 multiplicado por el seno de 35 me dará como resultado 4. Entonces tenemos RAY menos 10 más 4 igual a 0. Menos 10 más 4 es igual a menos 6. Y como vamos a despejar la incógnita RAY, vamos a mover el menos 6 a la derecha del signo de igual, el cual pasará positivo. Por lo tanto, RAY es igual a 6 kilonewton. Una vez determinada la reacción en A del eje Y, vamos a determinar la reacción en A del eje X, para lo cual vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X, simplemente tenemos la componente en X de la reacción en C como fuerza, pero también tenemos la reacción en A del eje X como incógnita. Entonces tenemos que la ecuación nos queda de la siguiente manera: RAX menos la reacción en C multiplicada por el coseno de 35 grados igual a 0. Sabemos el valor de la reacción en C, que es 6.975 kilonewton. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo tenemos lo siguiente: RAX menos 6.975 multiplicado por el coseno de 35 grados igual a 0. Esto de acá, 6.975 por el coseno de 35, me dará como resultado negativo 5.71 kilonewton. Entonces nos queda negativo 5.71 kilonewton igual a 0. Entonces, como vamos a despejar la incógnita RAX, vamos a mover el negativo 5.71 kilonewton. Y como está negativo, si lo muevo a la derecha del signo de igual, cambia a positivo. Es decir, que nos queda RAX es igual a 5.71 kilonewton. Este es el valor de la reacción en X del punto A, 5.71 kilonewton. Y bien, de esa manera es que se resuelven las reacciones de apoyo. La reacción en C nos dio 6.975 kilonewton. La reacción en A del eje Y nos dio 6 kilonewton. Y la reacción en A del eje X nos dio 5.71 kilonewton. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde resolvimos las reacciones de apoyo para una viga isostática con carga puntual y un apoyo inclinado. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez y aquí tenemos una viga isostática con carga puntual y un apoyo inclinado. En este video vamos a determinar lo que es la fuerza cortante, la fuerza axial y el momento flector. En un video anterior hemos determinado las reacciones de apoyo, donde decimos que la reacción en A del eje Y nos dio 6 kN, la reacción en X del punto A nos dio 5.75 kN y la reacción en el apoyo inclinado nos dio 6.975 newton. Aquí tenemos en el punto A un apoyo fijo, en el punto B tenemos una carga de 10 kN y en el punto C tenemos un apoyo móvil inclinado. En este video vamos a determinar lo que es la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector aplicando el método de los cortes o el método de las secciones, que consiste en yo cortar la estructura en cada tramo y aplicar las tres ecuaciones de equilibrio para determinar las fuerzas internas, que son la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acortar la estructura. Este corte de aquí lo vamos a llamar corte K1 y este corte de aquí lo vamos a llamar corte K2. El corte K1 se va a mirar desde el corte hacia la izquierda, por lo tanto entrarán las dos reacciones, y el corte 2 lo vamos a mirar desde el corte hacia la izquierda también, por lo tanto entrarán las reacciones y esta carga de aquí. Recuerda que cada corte que se hace se corta a una distancia X, por lo tanto no se sabe a qué distancia se cortó. Ok, un paréntesis. Como aquí yo tengo una fuerza o una reacción inclinada de 6.975 kN y el ángulo de inclinación es de 35 grados con respecto a la línea horizontal, vamos a determinar sus componentes. Aquí yo sé que la componente en X será igual a la fuerza de 6.975 por el coseno de 35, dando como resultado 5.71 kN, y la componente en Y será igual a la fuerza de 6.975 por el seno de 35, dando como resultado 4 kN. Es decir, que la componente en X es 5.71 kN y la componente en Y es 4 kN. Entonces, una vez determinadas las componentes de la carga o de la fuerza inclinada, vamos a continuar en lo que estábamos. El corte K1 se va a mirar desde el corte hacia la izquierda, por lo tanto tenemos lo siguiente. Tenemos el corte K1 que se cortó a una distancia X, entra la reacción de 6 kN que está en el punto A y la reacción de 5.71 kN que es la reacción en X del punto A. Entonces, como incógnita tenemos las tres fuerzas internas, la fuerza axial del corte 1, la fuerza cortante del corte 1 y el momento del corte 1. Y para yo determinar estas tres incógnitas, yo voy a hacer sumatoria de momento, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. El corte K2 se va a mirar desde el corte hacia la izquierda, por lo tanto entran las dos reacciones en A y la carga de 10 kN en B y se corta a una distancia X, por lo tanto tenemos lo siguiente. El corte K2, tenemos la reacción de 5.71 kN, tenemos la reacción de 6 kN, tenemos que la distancia que hay desde el punto A al punto B es 2 metros. Aquí tenemos en el punto B una carga de 10 kN. Y la distancia que hay desde el punto B al corte es una distancia X. Entonces, en el corte 2 también vamos a determinar las fuerzas internas. La fuerza axial del corte 2, la fuerza cortante del corte 2 y el momento del corte 2. Primero vamos a trabajar con el corte K1. Tomando el corte K1, lo apartamos. Entonces, para el momento vamos a hacer sumatoria de momento, para la fuerza axial vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y para el cortante vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Primero vamos a trabajar con el momento, es decir, que vamos a hacer sumatoria de momento en el punto imaginario, sumatoria de momento en el punto imaginario igual a 0, el sentido escogido es el sentido antihorario, es decir, que en función a este punto, todas las fuerzas que giren en sentido horario serán negativas y todas las fuerzas que giren en sentido antihorario serán positivas. Si aquí yo tengo un eje de giro, esta fuerza giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa. Y recuerda que el momento es fuerza por distancia perpendicular, por lo tanto el momento que me genera esta reacción de 6 kN será igual a negativo 6 kN por X. Esta fuerza de aquí no genera momento, ya que momento es fuerza por distancia perpendicular.
Y si se fijan, esta fuerza de aquí actúa según el eje del elemento, por lo tanto, esta fuerza de aquí no genera momento. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera. Negativo 6 multiplicado por x más el momento que gira en sentido antihorario, momento del corte 1, igual a 0. Vamos a multiplicar el negativo 6 por x y luego vamos a despejar la incógnita momento del corte 1. Entonces tenemos negativo 6 por x es igual a negativo 6x más el momento del corte 1 igual a 0. Si yo quiero despejar el momento del corte 1, yo voy a mover negativo 6x a la derecha de signo de igual, y como está negativo pasa positivo. Por lo tanto, el momento del corte 1 es igual a 6x, y como está en función de x, vamos a evaluarlo. Vamos a evaluar cuando x vale 0 y cuando x vale 2 metros, que es la distancia que tiene el tramo, o la longitud que tiene el tramo cortado, 2 metros. Entonces vamos a evaluar cuando x vale 0, si multiplicamos 6 por 0, es igual a 0, por lo tanto el momento comienza en 0 kN por metro. Ahora cuando x vale 2, tenemos que vamos a multiplicar 6 por 2 y eso será igual a 12. Por lo tanto, el momento del corte 1, va desde 0 a 12 kN por metro. Una vez evaluado el momento, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y para determinar lo que es el cortante. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje Y. ¿Cuáles son? En este caso simplemente tenemos la reacción de 6 kN y el cortante del corte 1. La reacción está hacia arriba y yo tengo que hacia arriba es positivo. Por lo tanto tenemos 6 kN hacia arriba y negativo el cortante del corte 1 que está hacia abajo. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera. 6 kN menos el cortante del corte 1 igual a 0. Y como el cortante es el que está negativo, si yo quiero despejar el cortante, yo voy a mover el negativo cortante del corte 1 a la derecha del signo de igual, y como está negativo pasa positivo. Por lo tanto, 6 kN es igual al cortante del corte 1, que es lo mismo decir cortante del corte 1 es igual a 6 kN. Y no se evalúa ya que no está en función de x. Por lo tanto, el cortante del corte 1 no es más que 6 kN. Para determinar la fuerza axial, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje x y decimos que hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, aquí tenemos 5.71 que está en el eje x y la fuerza axial que también está en el eje x. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera. 5.71 más la fuerza axial del corte 1 igual a 0. Como queremos despejar la fuerza axial del corte 1, vamos a mover el 5.71 a la derecha del signo de igual, y como está positivo cambia a negativo. Es decir, que la fuerza axial es igual a negativo 5.71 kN. Este es el valor de la fuerza axial, que como no está en función de x, no se va a evaluar. Por lo tanto, tenemos las tres incógnitas o las tres fuerzas internas del corte 1 resueltas. Ahora vamos a trabajar con el corte 2, con el corte K2. El corte K2 es este de aquí, donde vamos a hacer primero sumatoria de momento en el punto imaginario, en el punto del corte, que es este de aquí, punto I. Es decir, que hacemos sumatoria de momento en el punto imaginario y decimos que el sentido escogido es el sentido antihorario. Por lo tanto, todas las fuerzas que giren en función a este punto de aquí en sentido horario serán negativas, y todas las fuerzas que giren en sentido antihorario en función a este punto son positivas. En función a este punto tenemos que la reacción giraría así en función al punto, por lo tanto gira a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto es negativa. Ahora esta carga de aquí gira así en función a este punto, gira en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Recuerda que momento es fuerza por distancia perpendicular. Y aquí tenemos que esta reacción de aquí no entra en la sumatoria de momento. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente manera. Negativo 6 multiplicado por la distancia que hay desde la carga al punto, que es 2 más x. Y aquí yo tengo que esta carga, el momento que genera esta fuerza es 10 multiplicado por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que es x, más el momento del corte 2. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera. Negativo 6 por 2 más x, más 10 por x, más el momento del corte 2. Si resolvemos aquí, tenemos negativo 6 por 2 es igual a negativo 12, y negativo 6 por x es igual a negativo 6x, más 10 por x es igual a 10x, más el momento del corte 2. Aquí vamos a sumar semejantes,
vamos a sumar de manera algebraica, negativo 6x más 10x es igual a 4x. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente manera. Negativo 12 más 4x más el momento del corte 2 igual a 0. Si yo quiero despejar el momento del corte 2, yo voy a tomar negativo 12 más 4x y lo voy a mover a la derecha del signo de igual, y lo que está positivo cambia a negativo y lo que está negativo cambia a positivo. Por lo tanto, el momento del corte 2 es igual a negativo 4x más 12. Y como está en función de x, vamos a evaluar. Vamos a evaluar cuando x vale 0 y vamos a evaluar cuando x vale 3, ya que el tramo que cortamos tiene una longitud de 3 metros. Entonces, cuando x vale 0, tenemos que vamos a multiplicar negativo 4 por 0 más 12, dando como resultado 12 kilonewton por metro. Y si te fijas, es igual al momento anterior del corte 1, que es igual a 12. ¿Por qué? Porque los momentos son continuos. Ahora, para cuando x vale 3, vamos a multiplicar negativo 4 por 3, eso es igual a negativo 12, más 12, eso es igual a 0. Por lo tanto, el momento 2 comienza en 12 y termina en 0. 0 kilonewton por metro. Una vez determinado y evaluado el momento del corte 2, vamos a continuar determinando las fuerzas internas. Vamos a determinar el cortante haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y, y decimos que todas las fuerzas que están hacia arriba son positivas y las que están hacia abajo son negativas. Aquí tenemos 6 que está hacia arriba positivo, tenemos 10 que está hacia abajo negativo y tenemos el cortante del corte 2 que está hacia abajo también es negativo. Es decir, que la ecuación me queda de la siguiente manera: 6 kilonewton menos 10 kilonewton menos el cortante del corte 2 igual a 0. 6 menos 10 kilonewton es igual a menos 4 kilonewton. Entonces tenemos menos 4 kilonewton menos el cortante del corte 2 igual a 0. Vamos a despejar el cortante del corte 2, que como está negativo, si yo lo muevo a la derecha del signo de igual, cambia a positivo. Por lo tanto, el cortante del corte 2 es igual a negativo 4 kilonewton. Y como no está en función de x, no se va a evaluar. Ahora, para determinar la fuerza axial, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y decimos que hacia la derecha es positivo. ¿Y qué tenemos? Tenemos la fuerza de 5.71 kilonewton y tenemos la fuerza axial del corte 2 hacia la derecha también es positivo. Es decir, que tenemos la siguiente ecuación: 5.71 más la fuerza axial del corte 2 igual a 0. Si queremos despejar la fuerza axial, vamos a mover el 5.71 a la derecha del signo de igual, y como está positivo pasa a negativo. Por lo tanto, tenemos que la fuerza axial del corte 2 es igual a negativo 5.71. Una vez determinado y evaluado el corte 2, vamos a diagramar las fuerzas internas. Entonces aquí yo tomo la viga, esta es la viga, proyecto hacia abajo. Esta es la línea de origen de la fuerza axial expresado en kilonewton. Esta es la línea de origen del cortante expresado en kilonewton. Y esta es la línea de origen del momento expresado en kilonewton por metro. Aquí, como es la línea de origen, lo que está hacia abajo es negativo y lo que está hacia arriba es positivo. Aquí también lo que está hacia abajo es negativo y lo que está hacia arriba es positivo. Igual que en el momento, yo lo diagramo así: lo que está hacia arriba es positivo y lo que está hacia abajo es negativo. Muchos ingenieros lo diagraman de otra manera, pero yo lo diagramo así: lo que está hacia arriba es positivo y lo que está hacia abajo es negativo. Entonces, la fuerza axial tenemos lo siguiente, que en el corte 1 tenemos que es negativo 5.71 kilonewton. Y para el corte 2 también es negativo 5.71 kilonewton. Por lo tanto, va hacia abajo como es negativo y sigue constante: negativo 0.571, negativo 0.571. Ya miren qué fácil se diagramó lo que es el diagrama de fuerza axial. Esto de acá es negativo y esto de acá también es negativo. Ahora, para la fuerza cortante, tenemos que en el corte 1 es de 6 kilonewton y el corte 2 es negativo 4 kilonewton. Por lo tanto, como es 6 kilonewton, es positivo, es decir, que comienza aquí en 6 kilonewton hacia arriba, sigue constante y se topa en el corte 2, que es este de aquí en adelante comienza el corte 2, y será negativo 4. Por lo tanto, baja desde 6 a negativo 4 y sigue constante hasta cerrar la viga. Esto de acá es negativo, esto de acá es positivo. Una vez diagramado el diagrama de fuerza cortante, vamos a diagramar el diagrama de momento flector, el cual tiene los siguientes valores. Para el momento 1
tenemos que comience en 0 y termine en 12, y el momento 2 comienza en 12 y termina en 0. Por lo tanto, será lo siguiente. Tenemos que el momento 1 comienza en 0 en este punto y va desde 0 a 12. Será un extracto lineal, ya que la ecuación que salió de este tramo para el cortante fue una ecuación de primer grado en función de x, igual que para este tramo. Por lo tanto, va desde 12 a 0, será un extracto lineal también. Y la ecuación de aquí fue una ecuación de primer grado en función de x, y en este caso se diagramó así, desde 12 a 0. Esto de acá es positivo y esto de acá también es positivo. Y bien, hasta aquí es nuestro video de una viga isostática con carga puntual y apoyo inclinado, donde determinamos las ecuaciones y realizamos los diagramas de las fuerzas internas: fuerza axial, fuerza cortante y momento fletor. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.